Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mixel Durán Espinosa, soy catedrático de la Escuela Superior de Ciudad Según. Estoy muy contento de poder estar con ustedes, es la segunda ocasión en la que nos vemos. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de los elementos de la comunicación. Sé que será bastante interesante poder entender cada uno de los elementos y cuál es su importancia dentro de la comunicación masiva y dentro de la comunicación interpersonal. Muchos de nosotros generalmente terminamos por fallar dentro de nuestros procesos a la hora de querernos comunicar con otras personas porque no entendemos que la comunicación no es otra cosa más que un proceso. Un proceso es una serie de pasos que nos ayudan a poder tener un éxito al final de todo el camino. El día de hoy vamos a ir determinando quién es desde el emisor, un mensaje, un receptor, y vamos a ir revisando algunos modelos de comunicación también. El autor que ocupamos es Carlos González Alonso, del libro Principios Básicos de Comunicación. Bien, el día de hoy nuestro tema tiene que ver con, ya se los había mencionado, los elementos de la comunicación. La asignatura que yo imparto en esta institución se llama Comunicación, está en el tercer semestre y pues actualmente tenemos 10 grupos en esta institución. El conocimiento previo, o lo que pretendemos que el alumno pueda llegar a entender, pues prácticamente es qué es la comunicación. Con que sepamos qué es la comunicación hasta el momento, los docentes nos damos por bien servidos, y las palabras claves que vamos a ocupar sí son bastantes. Al principio igual le pueden llegar a ser confusas, pero al final del día estoy seguro que a todos nos puede llegar a quedar muy claro cuáles son estos elementos que van desde el emisor hasta la retroalimentación. Dentro de la introducción entendemos que vamos a identificar los elementos y no solamente lograr identificarlos, sino también saber cuál es el uso correcto que debemos darle para que nuestra comunicación pueda ser del todo exitosa. Son algunos elementos que vamos a ir encontrando conforme vayamos caminando, desde los el contenido, el ruido, los mensajes, el código, y poco a poco vamos a ir determinando, desmenuzando cuáles son los elementos. Número 1. Empezamos con la persona que inicia y generalmente concluye el proceso de comunicación. Su nombre es el emisor. Hay un autor que ocupamos en tercer semestre que se llama David Caverlo, y él determina que hay un nombre también para poder utilizar al emisor, que es el codificador. Por lo tanto, a partir de este momento, cada que nosotros hablemos del emisor, no solamente recordamos que es la persona que habla, que codifica un mensaje, sino también le llamamos codificador. Generalmente es la persona que busca las palabras para poder hacer que otra pueda llegar a escuchar su mensaje. El mensaje lo entendemos como la serie de palabras, la serie de signos o el contenido que encontramos dentro del emisor para poder formular una idea. Y el receptor no es otra persona más que quien interpreta, recibe o decodifica el mensaje. El mismo autor, David Caverlo, explica que tanto el emisor es el codificador como el receptor es el decodificador. La persona no solamente que recibe el mensaje, sino que la interpreta. Es muy importante entender que el receptor no solamente es la persona que escucha o la persona que recibe el mensaje, sino la persona que lo entiende. Y si el mensaje no es correctamente bien entendido, a partir de aquí empezamos a tener algunos problemas. Es muy importante entender que dentro del mensaje existen 3 elementos. Y uno de los elementos con el que quiero empezar es el código. El segundo será el contenido y después el tratamiento. Hay algunas imágenes que nos pueden estar apoyando para poder entender de mucho mejor manera el contenido del día de hoy. Y entendemos el código como la serie de signos y de símbolos que hacen que tanto el emisor como el receptor puedan llegar a tener un entendido o puedan llegar a empatar. ¿Qué es lo que pasa cuando el código o los símbolos no los domina el emisor y el receptor? Sencillo, el mensaje no va a ser completamente bien decodificado, entendido por las dos partes. Uno de los ejemplos más sencillos es cuando no dominamos el mismo lenguaje. Cuando dos personas no hablan el mismo idioma, existen problemas. Otro ejemplo es cuando no sabemos hablar el lenguaje de señas, también tenemos algún problema para poderlo entender.
Un ejemplo que me gusta mucho poner en México, para las personas que no sean mexicanas, nosotros tenemos un código muy establecido y ese código es un doble sentido al que nosotros de manera común o tradicional le hemos llamado el albur. Para nosotros los mexicanos el albur es todas las palabras entendidas a través de una metáfora, a través de un giro lingüístico, y no todas las personas que llegan a México son capaces de entender ese código, porque los mexicanos tenemos esa habilidad de poder tener como un doble sentido, una metáfora a todos los contenidos que vamos a hablar. El contenido no es otra cosa más que la información más importante. El emisor será el encargado de poder encontrar las palabras más interesantes, más precisas. Una palabra puede llegar a decir más que 10 cuando está muy bien formulada, cuando está muy bien buscada. De lo contrario, cuando el contenido es ambiguo, podemos encontrar contenidos trillados, contenidos aburridos, contenidos llenos de paja. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se abusó del exceso de las palabras, siendo que el contenido puede llegar a ser solamente una palabra clave que puede llegar a darnos ese entendido. Y por último, el tratamiento. No es otra cosa más que la repetición del mensaje y el lugar correcto para poder emitir el mensaje. Me gusta mucho identificar el tratamiento con la repetición. Uno de los ejemplos más comunes que yo les ponía a los chicos en el bachillerato es muchos de ellos desconocían al personaje José Antonio Meade, que fue uno de los candidatos a la presidencia de la República Mexicana en las pasadas elecciones, y el problema era muy sencillo. Necesitábamos darlo a conocer. ¿Cómo se dio a conocer? A través del tratamiento. José Antonio Meade fue secretario de Hacienda, tuvo algunos otros cargos públicos y muy pocas personas conocían que realmente él ya tenía más de 20 años en la política. A través de un proceso, en menos de un mes, escuchamos el nombre una y otra vez en todos los medios masivos de comunicación, y el tratamiento ayudó a que todos los mexicanos, o la gran mayoría de nosotros, pudiéramos identificar, retener en nuestra mente a José Antonio Meade como uno de los personajes que eran partícipes para los comicios electorales, el pasado ciclo electoral. Aquí ya dejamos un poquito los elementos pasados, vamos a hablar sobre la retroalimentación. Hasta el momento, si el emisor envía un mensaje a un receptor, simplemente nosotros le llamamos información. Eso quiere decir que el mensaje pudo haber llegado, pero no sabemos si se interpretó, no sabemos si se entendió, no sabemos si se decodificó. Para poder legitimar este tipo de actividades hay un término que nosotros en comunicación lo ocupamos como la retroalimentación, que no es otra cosa más que la respuesta. La respuesta puede ser positiva, puede llegar a ser negativa, pero determinará a qué nivel el mensaje pudo haber sido decodificado. Un sí o un no, incluso a veces el silencio, cuando estamos teniendo una relación interpersonal, puede llegar a ser la retroalimentación. Es el hecho de decir, no lo entendí del todo, no me quedó del todo claro. Dentro de los canales encontramos también dentro del contenido teórico, que no es otra cosa más que los medios a través de los cuales viaja el mensaje. Yo determiné colocar un automóvil simplemente como un simbolismo icónico que tú puedas llegar a recordar de manera muy sencilla que el canal no es otra cosa más que el medio a través de los cuales viaja el mensaje. Existen dos tipos de canal, el canal técnico y el canal fisiológico. Entendemos a los canales técnicos como todos aquellos vehículos tecnológicos que nos ayudan a hacer viajar el mensaje. Por ejemplo, la señal de teléfono, el Wi-Fi o el Internet son canales artificiales. Si es que llegaran a fallar, en unos momentos vamos a hablar en torno al ruido y vamos a entender que si el canal falla, pues muchas veces la comunicación puede llegar a fracasar y jamás llegará el mensaje hacia un receptor. El segundo tipo de canal que nosotros entendemos es el canal fisiológico, y no es otra cosa más que la implementación de nuestros sentidos. Nosotros podemos llegar a hacer viajar nuestra información a través de los 5 sentidos que los seres humanos ocupamos. Normalmente el canal técnico se ocupa para los medios masivos de comunicación o para la información mediática, y los canales fisiológicos se utilizan para la comunicación interpersonal. El ruido no es otra cosa más que una interferencia, una obstrucción que puede llegar a tener el mensaje a la hora de querer llegar a nuestro receptor, y es muy sencillo de poder entender que cuando falla el canal, llega a cualquiera de los dos canales,
puede llegar a haber algún tipo de ruido. Dentro de los ruidos entendemos al ruido semántico. El ruido semántico no es otra cosa más que el no entender un mensaje, el no poder escuchar un mensaje, el no poder hablar un mensaje con claridad se vuelve ruido. Y el ruido técnico, que es cuando el canal técnico llega a fallar. Existe algún ruido técnico cuando estamos viendo la televisión y de repente hay una interferencia en el aire y la señal no llega como se debe. O cuando cambiamos de estado, vamos en nuestro automóvil, vamos escuchando la radio y de repente se empieza a escuchar una interferencia o se deja de escuchar la estación. A eso nosotros le llamamos ruido de canal. La actividad que el día de hoy realizaremos será muy sencilla. A través de lo que acabamos de explicar, tú ya fuiste ubicando distintos elementos. Te invito a que puedas estar trabajando en tu libreta o en alguna plataforma digital para poder realizar un esquema. Este es uno de los esquemas que yo recomendaré que de manera individual se pueda realizar tal como lo hayas entendido. Vas a encontrar en internet infinidad de esquemas. Puedes encontrar esquemas de Ladwell, el esquema de Aristóteles, el esquema de Nixon, etc. Pero yo te invito a que antes de que pasemos a ese tema de los esquemas, de los teóricos de la comunicación, puedas crear tu propio esquema. Simplemente colocando los distintos elementos tal como lo hayas entendido. La siguiente sesión que hablaremos en torno a los esquemas de la comunicación, podremos revisar qué tan bien lo fuiste estructurando. Te invito a que puedas ir colocando al emisor, al mensaje, tal como tú lo puedas estructurar, como lo hayas entendido, y la próxima sesión determinaremos qué tan bien o qué tan mal lo pudiste haber hecho. La bibliografía, como te lo mencioné al principio, ocupamos el libro de Carlos González Alonso, Principios Básicos de Comunicación, que se encuentra en gran parte de las bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues por mí es todo, fue un placer estar contigo. Mi nombre es Mixel Durán Espinosa, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Sagún. Nos vemos la próxima. Gracias.